Hola a todos, hoy vamos a analizar a fondo uno de los crímenes, más brutales y misteriosos de la crónica negra española. Hablamos del caso del Cortijo Los Galindos, en Parada, Sevilla. Un suceso terrible ocurrido el 22 de julio de 1975. Exacto. Nos basamos en un análisis en vídeo que recoge los hechos, pero ya avisamos, hay muchos datos contradictorios y la investigación inicial fue bastante deficiente. Sí, eso marcó todo el caso, desde luego. Todo empieza cuando un jornalero, Antonio Férez, termina su trabajo y ve una columna de humo negro. Viene del Cortijo. Se acerca y nota algo raro. Hay fuego, pero nadie apagándolo. Mucho silencio y rastros de sangre. Algo no va bien. Llama a la Guardia Civil, claro. Llegan, ven un cobertizo ardiendo y siguen ese reguero de sangre. Hasta la vivienda del capataz Manuel Zapata. La puerta está cerrada con candado. La revientan para entrar, sangre por todos lados. Y bajo unos colchones se encuentran a la mujer del capataz, Juana Martín. El rostro destrozado por golpes brutales. Parece que usaron una pieza de maquinaria agrícola, una pajarita, le llamaban. Tremendo. Pero lo extraño es que la cara, a pesar de los golpes, estaba limpia, sin sangre. Muy raro. Sí, un detalle desconcertante. Y al abrir la puerta sale la perra del matrimonio, Tundra. Tenía las patas llenas de sangre. Y aquí es donde la cosa empieza a torcerse a nivel de investigación, pero mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues que antes de acordonar la zona, aquello se llenó de gente. Curiosos, otros jornaleros, la prensa. Ah, claro, el caos. Un caos total. Se pisaron pruebas, se tocó todo. Incluso se dice que limpiaron parte de la sangre para que las fotos no fueran tan explícitas. Madre mía. O sea que la escena quedó contaminada casi al instante. Exacto. Eso dificultó muchísimo, prácticamente imposibilitó una investigación limpia después. Es frustrante. Mientras tanto, en el cobertizo que ardía, al apagar el fuego, descubren más cuerpos. 2 cuerpos carbonizados. Uno lo identifican rápido. Es José González, un tractorista, por sus gafas, unas gafas muy características. ¿Y el otro cuerpo? Se supone que es su mujer, Asunción Peralta. Él la había recogido ese mismo día en el pueblo. Pero no acaba ahí. Cerca, bajo unos matorrales, aparece otro cuerpo más. Ramón Padilla, otro tractorista, asesinado a tiros. Y con signos de muchísima violencia en los brazos, además. Tenemos entonces 4 víctimas. Juana, José, Asunción y Ramón. Pero falta alguien. Falta el capataz, Manuel Zapata. Así que la primera hipótesis, tanto policial como mediática, fue bastante directa. Que él era el culpable, ¿no? Efectivamente. Que le había dado un brote psicótico, quizás por el calor horrible de esos días, los había matado a todos y había huido. Se le empieza a buscar por todas partes. Pero la historia da un vuelco. 3 días después. El 25 de julio. La perra Tundra, la misma que salió de la casa ensangrentada, guía a los investigadores. ¿A dónde los lleva? A un montón de paja, algo apartado. Y allí, bajo una lona, encuentran el cadáver de Manuel Zapata. O sea que no había huido. No, era la 5ª víctima. Tenía un golpe mortal en la nuca y la postura era muy extraña. ¿Cómo estaba? Con las piernas cruzadas y la lividez cadavérica indicaba que murió sentado, pero lo encontraron tumbado. O sea que fue trasladado después de muerto. Qué macabro todo. Y aquí viene un detalle clave, uno que todavía hoy trae de cabeza a los investigadores: su reloj. ¿El reloj de Zapata? Sí, un reloj automático. Se paró el día 25, el día que lo encontraron, a las 5 de la mañana, 3 días después de los crímenes. Pero, ¿cómo puede ser? Esos relojes se paran si no se mueven en... ¿cuánto? ¿Unas 30 horas? Exacto. No cuadra. Alguien movió el cuerpo días después y le dio cuerda sin querer. O manipularon el reloj a propósito. Es una de las grandes incógnitas. Con Zapata muerto, la teoría del capataz asesino se cae por completo. Claro. Así que la investigación tiene que buscar otra línea. Y surge una nueva hipótesis oficial. El culpable es José González, el tractorista que encontraron carbonizado. Sí, la idea era que, supuestamente mató a los Zapata, quizás por alguna rencilla.
luego a Padilla porque lo vio. Y a su mujer, Asunción. La trajo al cortijo, la mató también, y luego él murió accidentalmente en el incendio que, según esta teoría, él mismo provocó. O quizás se suicidó en él. Pero esta versión, no sé, tampoco parece encajar del todo, ¿verdad? No, no encajaba bien. El móvil parecía muy débil para justificar 5 asesinatos tan brutales. Y seguía sin explicar bien el traslado del cuerpo de Zapata ni lo del reloj. Había demasiadas lagunas. Pasan los años y en 1981... el caso se reabre. Entra en escena el forense Luis Frontela. Un forense muy conocido. Analiza fotos antiguas, pide exhumar los cuerpos. Y sus conclusiones son, bueno, demoledoras para la versión oficial. ¿Qué descubre Frontela? Varias cosas clave. Primero, tuvo que haber al menos 2 asesinos. Lo deduce por las gotas de sangre al mover el cuerpo de Juana. Un solo hombre no podría haberlo hecho así. ¿2 asesinos? Segundo, José González, el supuesto asesino según la segunda hipótesis, tenía restos de munición en los huesos. O sea, le dispararon. Fue asesinado, no fue el asesino. Vaya giro. Y tercero, y muy importante, encontró restos de sangre en la escena del crimen cuyo grupo sanguíneo no coincidía con ninguna de las 5 víctimas ni con los sospechosos conocidos hasta entonces. Sangre de una 6ª persona, al menos. Increíble. Una persona desconocida estuvo allí. Eso parece indicar. A partir de ahí surgen otras teorías, ya no oficiales. Se habló de sicarios. Incluso se relacionó al jornalero que dio la voz de alarma, Férez, porque recibió un dinero de origen poco claro después. Pero hay una teoría más oscura, ¿verdad? Que apunta más alto. Sí. La que relaciona los crímenes con un posible fraude fiscal masivo con la venta de grano del cortijo, trigo no declarado. ¿Y quién estaría detrás de eso? Años después, Juan Mateo Fernández de Córdoba, hijo del marqués dueño del cortijo en aquel momento, publicó un libro. Y en él acusaba directamente a su padre. ¿Acusaba a su padre? Sí, decía que su padre, el marqués, había ordenado darle un susto a Zapata, al capataz, porque éste pensaba denunciar el fraude, pero que la cosa se les fue de las manos de forma terrible. ¡Qué fuerte! Una acusación gravísima del propio hijo. Gravísima, aunque, claro, son teorías que nunca se probaron judicialmente. Al final lo que tenemos son 5 muertes terribles, una investigación inicial que fue un desastre, teorías que cambian, que no encajan, muchas incógnitas. Y el caso prescribió en 1995, sin culpables oficiales. Y esa es la cuestión. Los Galindos sigue siendo un caso que fascina y horroriza a partes iguales. Por la brutalidad sí, pero también por estas sombras de una posible conspiración, por la implicación de gente poderosa. Y por la sensación de impunidad, ¿no? De que la verdad oficial nunca llegó. Exacto. Nos deja pensando en cómo a veces ciertos factores, como la influencia o el estatus, pueden entorpecer la justicia, incluso en crímenes tan atroces como este. Un misterio que lamentablemente parece que se quedó sin resolver para siempre.